Mi mujer me engañó y de repente afirmó que teníamos un matrimonio abierto. Empezó a decir mentiras. Así que le conté la verdad a sus padres. No sé por dónde empezar con esto. Mi mujer Lucía, de 30 años, y yo, un hombre de 30, llevábamos casados 3 años. Empezamos a salir hace 6 años cuando un amigo en común nos presentó. Ella había estado teniendo problemas para encontrar a alguien que quisiera una relación seria. Yo pasaba mucho tiempo en el trabajo, así que me resultaba difícil salir a conocer gente. Nuestro amigo pensó que haríamos muy buena pareja, y tenía razón. Me enamoré de Lucía en la primera cita. Parecía una chica con la cabeza muy bien amueblada. Era inteligente y se centraba en las cosas que realmente importaban. Podía imaginarnos construyendo un futuro juntos. Las cosas se pusieron serias rápidamente y, después de 1 año y medio, ya estábamos haciendo planes serios de boda. Le pedí matrimonio poco después y nos casamos en cuanto pudimos. El primer par de años fue genial. Construimos una rutina, pero las cosas nunca dejaron de ser emocionantes. Empezamos a ahorrar e hicimos planes para comprar un piso y tener hijos. Me sentía el hombre más afortunado del mundo. Lucía era la sociable de los dos. Tenía un grupo íntimo de amigas de la universidad que conocía desde hacía años y se llevaba bien con casi todas. Yo pasaba la mayor parte de mi tiempo en el trabajo, en casa o en el gimnasio, y solo tenía un par de amigos que había conocido allí. No diría que soy un gran introvertido, pero no me importa pasar un fin de semana en casa. Sin embargo, eso no significaba que pasáramos la mayoría de las noches encerrados. No quería que ella se sintiera atrapada en casa solo porque a mí me parecía bien quedarme. La verdad es que me divertía mucho saliendo, siempre y cuando estuviera con ella. Íbamos a cenar a restaurantes, de tapas o a las discotecas que le gustaban. Personalmente, yo prefería salir a la naturaleza. Como cuando íbamos a hacer senderismo por la sierra, yo era feliz y estoy seguro de que ella también lo era. Mirando atrás, eso parece una vida completamente diferente. No me di cuenta de cuánto habían cambiado las cosas con los años. En aquel entonces, siempre estábamos en sintonía. Nos repartíamos las tareas de la casa sin discutir y realmente disfrutábamos pasando tiempo juntos. Incluso las cosas aburridas como limpiar o hacer recados no eran un gran problema cuando las hacíamos juntos. No puedo establecer una fecha exacta de cuando empezaron a cambiar las cosas, pero sé que todo seguía bien hasta hace 6 meses. Fue más o menos en esa época cuando ella dejó de mostrar interés en las cosas que solíamos hacer juntos. Tardé un tiempo en darme cuenta porque al principio fue muy sutil. Dejó de mencionar sitios a los que quería ir. Cuando yo le proponía algún plan, normalmente me decía que estaba cansada o que no le apetecía. Simplemente pensé que se estaba volviendo más hogareña a medida que nos hacíamos mayores. Pero me di cuenta de que había un problema cuando esto empezó a extenderse a otras cosas. Dejó de querer pasar tiempo conmigo por completo. Cuando le sugería que hiciéramos cualquier cosa juntos, como ver una película en el sofá o salir a dar un paseo, me miraba con total desinterés y decía, Ikuot, quizás luego Ikuot. Ese Ikuot, luego Ikuot, nunca llegaba, ni siquiera cuando se lo recordaba. No quiero sonar como si fuera un pesado o un dependiente emocional, porque no lo era. Yo estaba ocupado la mayor parte del tiempo con mi trabajo. Así que siempre hacía un esfuerzo por pasar tiempo de calidad con ella. Tampoco es que la persiguiera por la casa mendigando un poco de atención. La distancia entre nosotros era una preocupación real que yo intentaba solucionar. Básicamente, solo comíamos juntos y dormíamos en la misma cama. Como era de esperar, nuestra vida íntima también se resintió. Al principio tenía excusas para todo. Decía que había tenido un día duro en la oficina, que estaba cansada o que no estaba de humor. Eran cosas normales, así que no saqué conclusiones precipitadas ni pensé lo peor. Creía sus excusas y hacía todo lo posible para facilitarle las cosas mientras seguía intentando arreglar la distancia en nuestro matrimonio. Pero entonces empezaron a aparecer las contradicciones. Siempre hablaba de lo cansada que estaba y de que no quería salir a cenar o ni siquiera ver una película en casa conmigo, pero no tenía ningún problema en salir con sus amigas. La primera vez que me dijo que iba a tomar unas cañas con unas amigas, tuve sentimientos encontrados. Por supuesto, estaba confundido porque no quería salir conmigo, pero también tenía un poco de esperanza de que fuera una señal de que estaba volviendo a la normalidad. Tal vez una noche de fiesta con sus amigas la sacaría de lo que fuera que estuviera pasando y volvería a abrirse a mí. Por supuesto, eso no pasó. Empezó con la costumbre de salir por ahí con sus amigas mientras seguía sin tener energía para mí. No era muy a menudo, solo 1 o 2 veces por semana, pero seguía siendo más tiempo del que pasaba conmigo.
Tuvimos una fuerte discusión al respecto cuando tuvo que salir con sus amigas y no me lo dijo hasta que ya estaba con un pie en la calle. Yo estaba bastante molesto con toda la situación y le dije que debería habérmelo dicho antes. Se cruzó de brazos y se puso a la defensiva. Dijo que había surgido en el último momento y que no tenía que pedir permiso antes de ir a ningún sitio. Le dije que no se trataba de pedir permiso. Solo quería que se comunicara conmigo. Fue entonces cuando me sinceré sobre lo que me había estado molestando. Saqué el tema de cómo nos habíamos ido distanciando y de cómo ya no quería pasar tiempo conmigo, pero siempre estaba dispuesta a irse de copas con sus amigas. No se lo tomó nada bien. Se enfadó conmigo y me dijo que me estaba volviendo muy posesivo y que ella tenía derecho a tener una vida que no me incluyera. Le recordé que estábamos casados y que su vida tenía que incluirme al menos un poco. En aquel momento, vivíamos como compañeros de piso. Ella resopló y dijo que yo estaba exagerando. Parecía que se estaba calmando y que estaba dispuesta a escucharme. Así que intenté calmarme yo también. No quería pelear. Solo quería dejarle claro mi punto de vista. Bajé el tono de voz y le pedí que me dijera la última vez que habíamos hecho algo juntos. Cualquier cosa. Incluso algo tan aburrido como ir a hacer la compra al supermercado. Abrió la boca como si tuviera una respuesta, pero no dijo nada porque no la había. En lugar de eso, simplemente dijo que ya llegaba tarde y que hablaríamos de ello luego. Luego se fue por la puerta. Por un segundo, pensé que había logrado algún progreso. Le hice darse cuenta de que había un problema, y una vez que tuviera tiempo para pensar en ello, podríamos solucionarlo. Pero cuanto más tiempo pasaba sentado allí, más cosas empezaban a parecerme raras. Ella sabía que ya no estábamos unidos, pero había puesto excusas y había intentado culparme a mí por ser posesivo. Estaba ocultando algo. No me iba a quedar sentado preguntándome por qué se había puesto tan a la defensiva. Lo primero que hice fue enviar algunos mensajes por WhatsApp. Cuando hablaba de salir con sus amigas, normalmente se refería a Alicia y Natalia. Las conocía desde la universidad. Y lo que es más importante, yo conocía a sus maridos. No tenía una relación muy estrecha con ellos, pero hablábamos de vez en cuando. No quería ser demasiado obvio al principio. Me preocupaba que hablaran con sus mujeres y que todo llegara a oídos de Lucía. Pero decidí que me daba igual. Simplemente iba a preguntar lo que quería preguntar y esperar poder contar con su discreción. Empecé hablando de cosas sin importancia primero. Luego les pregunté si sus mujeres habían salido con Lucía esa noche. Dije que ella había hablado de salir con unas amigas, pero no había mencionado con cuáles. Ambos me dijeron que estaban en casa con sus respectivas mujeres. Salí del paso con unos emojis de gotitas de sudor y dije que entonces ya sabía de qué amigas estaba hablando. Ella tenía otros grupos de amigas, pero yo estaba seguro de que no había quedado con ellas. La mayoría no vivían lo suficientemente cerca como para que ella quedara con tanta frecuencia como afirmaba. Estaban sus amigas del trabajo, pero no le caían lo suficientemente bien como para salir de fiesta con ellas. Sabía que se refería a Alicia y Natalia, y sus maridos me acababan de decir que estaban en casa. Lucía tenía que estar mintiéndome. No dije nada cuando ella regresó. No tuve que hacerlo. Fue ella quien se acercó a mí y me pidió perdón por haberme hablado mal antes esa noche. Dijo que no se había dado cuenta de que las cosas estaban tan mal entre nosotros, y que quería esforzarse más. Si hubiera dicho eso antes de irse, probablemente nunca habría descubierto su mentira, pero ya era demasiado tarde para eso. Simplemente asentí y le dije que estaba bien, y que hablaríamos de ello por la mañana. Me miró con curiosidad por un segundo y luego me abrazó. Tuve que reprimir el impulso de apartarme. Había esperado tanto tiempo a que finalmente admitiera que había un problema en nuestra relación, y ahora ni siquiera podía sentir alivio. Tenía que descubrir a dónde había ido realmente esa noche antes de comprometerme a arreglar nuestra relación. Si de alguna manera estaba diciendo la verdad, entonces hablaríamos por la mañana. Y si yo tenía razón y ella mentía, entonces también me ocuparía de eso. Afortunadamente, esa noche durmió como un bebé. No quise pensar demasiado en por qué. En lugar de eso, cogí su móvil y revisé sus mensajes. Una parte de mí seguía esperando no encontrar nada para poder despertarnos por la mañana y tener una conversación sobre cómo arreglar nuestro matrimonio. Esa parte de mí estaba equivocada. Los mensajes no fueron difíciles de encontrar. Ni siquiera había intentado ocultarlos. Había un contacto guardado como Ikuot, Gimnasio Gaby Kuot, que me llamó la atención porque ella no había pisado el gimnasio en meses. Eso era porque Ikuot, Gimnasio Gaby Kuot, era un hombre llamado Gabriel. Sus mensajes de texto se remontaban a meses atrás,
aunque parecía que solo llevaban acostándose juntos unas 2 o 3 semanas. De alguna manera, eso empeoró las cosas. Había pasado tiempo construyendo su relación con él mientras me descuidaba por completo a mí. Había ignorado cada intento que yo había hecho para acercarme a ella. Me había acusado de ser posesivo y luego había salido a verse con él esa misma noche. Lo documenté todo. Hice capturas de pantalla de cada uno de los mensajes y fotos que se habían enviado. Luego me los envié por correo electrónico a mí mismo y subí todo a una carpeta en la nube protegida con contraseña. No iba a perder la única prueba que tenía. Dejé el teléfono en su sitio y me acosté. No dormí mucho. Me quedé sentado mirándola y pensando lo que iba a hacer después. Al final solo había una conclusión real. Iba a terminar las cosas con ella. Ya había considerado el divorcio cuando empecé a darme cuenta de que no lograba conectar con ella. Simplemente le estaba dando un último empujón. Pero esta fue la gota que colmó el vaso. Habíamos terminado. No hablé con ella a la mañana siguiente. Cuando intentó continuar nuestra conversación de la noche anterior, solo le dije que hablaría con ella cuando volviera del trabajo. Me lanzó la misma mirada curiosa de la noche anterior, pero no dijo nada. No fui a trabajar. Hablé con un abogado matrimonialista y contraté sus servicios ese mismo día. Me expuso mis opciones y me dijo qué esperar del proceso. También me dijo que no le diera ninguna pista antes de tenerlo todo en orden. Vivir con ella después de eso ha sido muy raro, pero he conseguido evitar que sospechara. Es irónico que ella empezara a esforzarse más por nuestra relación después de que yo decidiera ponerle fin. Ha estado pasando más tiempo conmigo y de la forma que yo siempre quise, pero no puedo alegrarme por ello. No creo que pueda ser feliz con nada hasta que estemos separados como es debido. Por lo que describiste, le diste a la relación múltiples oportunidades antes de sacar conclusiones precipitadas. Te diste cuenta de la distancia, intentaste reconectar, te comunicaste claramente e incluso te analizaste a ti mismo para asegurarte de que no estaba siendo irracional. Querer pasar tiempo con tu pareja no es ser posesivo. Es lo mínimo indispensable en un matrimonio. Que ella desestimara eso y te diera la vuelta a la tortilla fue injusto, especialmente sabiendo lo que realmente estaba haciendo a tus espaldas. El hecho de que de repente se esfuerce ahora no cambia realmente lo que pasó. Solo demuestra que es capaz de estar presente cuando le conviene, lo que hace que su negligencia anterior sea aún más difícil de ignorar. Actualización. Terminé la relación con ella en cuanto mi abogado me aconsejó que era el momento adecuado. No quería pasar ni un segundo más en esa casa con ella. Es curioso, pero cada pequeño esfuerzo adicional que ella hacía solo lograba que la odiara más. Era demasiado poco, y demasiado tarde. Lucía tenía la cena preparada cuando llegué a casa. Sabía que no iba a probar bocado. Me senté a la mesa con ella y le dije que le iban a entregar los papeles del divorcio y que necesitaba que su abogado los revisara. Pestañeó y dijo, Iquot, perdona, ¿qué, Iquot? Se lo repetí. Lo dije de manera casual, como si estuviera hablando de cómo había estado el tiempo esa mañana. Se quedó sin palabras, así que seguí hablando. Le dije que lo sabía todo sobre Gabriel. Sabía que había estado mintiendo sobre ir a verse con sus amigas para poder estar con él. Tenía capturas de pantalla de sus mensajes con él. También tenía capturas de pantalla de los maridos de Alicia y Natalia confirmando que sus mujeres estaban en casa cuando ella dijo que había salido con ellas. Se quedó callada durante un buen rato. Cuando habló, fui yo quien se quedó sin palabras. Afirmó que nunca habíamos acordado explícitamente tener un matrimonio monógamo. Mi quaid miranda fijamente. Dijo que nunca habíamos tenido un debate real sobre el tema y que era estúpido asumir que debíamos ser monógamos por defecto. Le pregunté si me estaba tomando el pelo, pero se cruzó de brazos y dijo que hablaba completamente en serio. Me preguntó por qué nunca había considerado tener una conversación sobre eso, ya que la comunicación era tan importante para mí. Ignoré su sarcasmo y me centré en su estupidez. ¿De verdad se creía lo que estaba diciendo? Le pregunté si su defensa era que yo nunca había dicho que ser infiel no estaba permitido. No se inmutó. Dijo que las relaciones modernas no eran estrictamente monógamas a menos que se hablara de ello. Afirmó que no me había engañado y que era culpa mía por darlo por hecho. Le dije que no iba a intentar volverme loco ni a manipularme con mentiras. Le recordé que nos habíamos casado. Esa era la discusión. El matrimonio era monógamo por defecto. Había sido así durante miles de años. Puso los ojos en blanco y dijo que yo estaba siendo anticuado, y que siempre había pensado que yo era mejor que eso. Siguió intentando manipularme psicológicamente de esa manera.
Cuando me di cuenta de que no íbamos a llegar a ninguna parte, me levanté y le dije que me marchaba. Me daba igual si realmente creía o no que era un matrimonio abierto. El divorcio era un hecho. Me mudé ese mismo día y me quedé a vivir con mi hermano mientras pasaba por todo el proceso del divorcio. Le conté todo lo que Lucía había dicho, y él estuvo de acuerdo en que ella solo estaba intentando lavarme el cerebro. Ella sabía que no tenía ningún sentido, pero se aferraba a ello como excusa. Pensé en lo que había dicho durante todo el proceso de divorcio. Incluso intentó usarlo como excusa de nuevo cuando salió a relucir su infidelidad. Esta vez afirmó que habíamos tenido una charla al respecto. Me quedé de piedra por la facilidad con la que le salían las mentiras. No reconocía a esta mujer. Era fría y mentía sin pestañear. Por primera vez, estaba realmente feliz de divorciarme de ella. El hecho de que nuestro matrimonio hubiera sido tan corto me salvó de tener que pagar una pensión compensatoria. Eso y el hecho de que ella tenía su propio trabajo. Al final, simplemente dividimos nuestros ahorros y los bienes. Ella se quedó en el piso. De todas formas, yo no lo quería. Me mudé del piso de mi hermano 2 meses después de que el divorcio se hiciera oficial. Él insistió en que podía quedarme más tiempo, al menos hasta que me recuperara económicamente, pero lo rechacé. Sentí que la mejor manera de superar mi divorcio era empezar a construir una nueva vida por mi cuenta. Quería empezar con eso lo antes posible. Pero Lucía aún no había terminado conmigo. Intenté pasar página de mi matrimonio, pero sus mentiras seguían persiguiéndome. Esta vez, fue a través de una llamada de su padre. No había hablado con él en absoluto desde que empezó el divorcio. Estaba furioso. Dijo que Lucía le había pedido que no hablara conmigo, pero él tenía que defender a su niña. Ella le había contado esa misma estupidez de que teníamos una relación abierta. Esta vez ella dijo que no había llegado a hacerlo, que solo había considerado hablar con alguien y yo había solicitado el divorcio, que yo le había montado una bronca enorme y me había mudado sin darle la oportunidad de defenderse. A estas alturas, nada de lo que dijera Lucía podía sorprenderme. Ya había contado tantas versiones diferentes de la historia que no me sorprendió escuchar una más. Dijo que no estaba de acuerdo con la idea de un matrimonio abierto y que entendía por qué yo no lo quería, pero me culpaba por haber aceptado y luego haberme echado atrás en mi palabra. Esa no era la forma correcta de hacer las cosas. Dejé que su padre se desahogara hasta que no tuvo nada más que decir. Luego le dije que se lo explicaría todo, pero quería que la madre de Lucía también estuviera presente. Dijo que me llamaría en 20 minutos. Me devolvió la llamada en 10. Al parecer, ambos estaban ansiosos por escuchar lo que yo tenía que decir. No me guardé nada. Empecé aclarando que ella se había inventado la idea de que tuviéramos un matrimonio abierto. Era una excusa para encubrir su infidelidad. Luego fui al principio de la historia. Les hablé de cómo nos fuimos distanciando y de mis intentos fallidos por volver a unirnos mientras ella había estado hablando con otro hombre. Les dije que había empezado a acostarse con él y cómo lo descubrí. Incluso les envié los mensajes de WhatsApp entre ella y Gabriel. Aparte de las fotos más explícitas, no omití nada. Vieron cada mensaje subido de tono que su hija le había enviado y recibido de él. Señalé los mensajes en los que hablaban de mantenerlo en secreto. A veces Gabriel le preguntaba si yo sabía algo de la relación y ella le aseguraba que yo no tenía ni idea. Esa era la mejor prueba que tenía para demostrar que no existía ningún acuerdo de relación abierta. ¿Por qué les iba a importar mantenerlo en secreto si a ella se le permitía acostarse con él? Sus padres se quedaron de piedra. Me dijeron que ella había jurado que no había pasado nada entre ellos. Había dicho que casi conoció a alguien y me había comentado que quería ver si había algo ahí. Afirmó que fue entonces cuando yo estallé de ira y puse fin al matrimonio. Me encogí de hombros y les dije que mentía. Llevaba mintiendo un tiempo. Intentó manipularme la cabeza cuando me enfrenté a ella y también mintió en el juzgado. Sus padres se quedaron sin palabras durante un buen rato. Finalmente, su padre me pidió disculpas y dijo que me volvería a llamar. Yo sabía que no lo haría. Iba a hablar con Lucía. Ojalá hubiera podido estar ahí para verlo. Nunca volvió a llamar. Tampoco esperaba que lo hiciera. ¿Qué me iba a decir? Lucía lo había dejado en ridículo. Me conformé con no saber los detalles de cómo terminó la cosa. Dejé las cosas claras, y eso era suficiente. O eso creía. Lucía me envió un mensaje al día siguiente. Era la primera vez que se ponía en contacto desde que se finalizó el divorcio. Dijo que no podía creer que hubiera acudido a sus padres a ventilar sus asuntos personales de esa manera.
que lo que había pasado entre nosotros era privado y yo no tenía ningún derecho a meter a sus padres en esto. Lanzó un montón de acusaciones. No voy a entrar en detalles aquí porque fue un muro de texto inmenso. Básicamente, dijo que yo era un vengativo y un cruel. Que solo un hombre mezquino habría hecho lo que yo hice. Que usé a su familia como arma contra ella porque no podía soportar la verdad de nuestra relación. Me hizo gracia que todavía intentara mantener la ficción sobre nuestro supuesto matrimonio abierto. Afirmó que su madre había llorado durante horas y que sus padres habían dejado de hablarle. Ni siquiera sabía si creérmelo porque mentía muy a menudo. Por lo que yo sabía, era solo otra artimaña para darme pena. En el fondo, esperaba que fuera verdad. Se lo tenía merecido. Quería señalar que no había dicho más que mentiras desde que la pillé, pero decidí no hacerlo. No tenía sentido. Nada bueno saldría de hablar con ella. Simplemente encontraría otra forma de tergiversar mis palabras o de sacarse más mentiras de la manga. Por mucho que quisiera regodearme y decirle que todo esto era culpa suya, sabía que la mejor jugada era simplemente bloquearla, así que lo hice. Puede que no fuera el movimiento más dramático, pero para una manipuladora como ella, eso tenía que hacerle hervir la sangre. Todavía sonrío cuando me imagino lo enfadada que debió de ponerse cuando se dio cuenta de que seguía bloqueada. La bloqueé y dejé de seguirla en todas las redes sociales. Incluso la bloqueé en LinkedIn. Afortunadamente, no sabía mi nueva dirección, así que no me preocupaba demasiado que se presentara en mi puerta. Me ha resultado fácil pasar página, viendo cómo se convertía en una manipuladora experta en luz de gas. Me hizo darme cuenta de la gran bala que logré esquivar. Sigo dando las gracias de que nunca tuviéramos hijos. No la echo de menos, y no me arrepiento de que el matrimonio haya terminado. Solo lamento todos los meses que pasé culpándome por el estado de nuestra relación mientras ella estaba por ahí construyendo algo con otra persona. El trabajo me está ayudando a superar esto, pero me aseguro de pasar tiempo fuera de casa. Mi hermano ha sido genial asegurándose de que pase un par de fines de semana al mes haciendo cosas. A veces salimos a tomar unas cañas y a veces nos vamos de ruta por la sierra. Además, he adoptado un perro. Siempre había querido uno, pero Lucía los odiaba. Cuidar de él ha sido fantástico para mi salud mental. Ha sido un buen ejercicio para mí también. Le gusta hacer senderismo por la montaña tanto como a mí. Y es agradable tener un compañero que será leal sin importar lo que pase. Su argumento de que Ikuot, nunca acordamos ser monógamos y Kuot, no tiene base en la realidad. El matrimonio es el acuerdo. E incluso si aceptamos su lógica por medio segundo, el simple hecho de que lo mantuviera en secreto contradice todo lo que ella afirmaba. Ya señalamos eso y probablemente sea la prueba más clara que hay. La parte de sus padres es complicada, pero no creo que te pasaras de la raya. Su padre acudió a ti acusándote de algo grave basándose en una versión falsa de los hechos. No te esforzaste por exponerla. Respondiste al hecho de ser confrontado y dejaste las cosas claras. Hay una diferencia. Y, sinceramente, si ella se sentía cómoda mintiendo hasta ese punto, no es de extrañar que todo se desmoronara cuando salió a la luz la verdad. Bloquearla también fue la decisión correcta. Llegados a un punto, no se gana nada con la comunicación. ¿Qué parte te destrozaría más? La traición en sí o darte cuenta de que la persona puede mentir al respecto de forma tan convincente que espera que cuestiones tu propia realidad.